Crié a 5 hijos sola, les di todo lo que tenía, y cuando finalmente pensé que podríamos ser una familia unida, se juntaron y me dijeron: «Mamá, hoy te hemos encontrado una nueva casa. A partir de hoy vas a vivir en el asilo, donde es tu lugar». En ese momento, sentí que mi corazón se hacía pedazos, y me di cuenta de que todo lo que yo creía sobre el amor de madre estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más cruel posible. Si estás viendo esta historia, por favor, dale me gusta, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos acompañas y suscríbete al canal. Tu presencia aquí significa mucho para mí en este momento tan difícil que necesito compartir. Mi nombre es Elena, tengo 62 años, y durante casi 40 años de mi vida me desperté cada día con un único propósito: cuidar de mis hijos. 5 niños que vinieron al mundo en momentos diferentes, cada uno trayendo sus propias alegrías y desafíos, pero todos llevando un pedacito de mi corazón. Recuerdo el olor a talco y leche tibia que impregnaba nuestra pequeña casa, las noches sin dormir meciendo cunas, las mañanas corriendo para preparar el desayuno antes de que todos fueran a la escuela. Era una vida agotadora, llena de facturas que pagar y sacrificios diarios, pero era mi vida, y amaba cada segundo de ella. Cuando enviudé a los 35 años, con 5 bocas que alimentar y ninguna profesión aparte de ser madre y ama de casa, pensé que el mundo se había acabado. Mi marido, Roberto, murió en un accidente de trabajo tan repentino que apenas tuve tiempo de despedirme. Recuerdo el teléfono sonando aquella tarde de jueves, la voz temblorosa de su supervisor al otro lado de la línea, mis piernas flaqueando cuando entendí que él no regresaría jamás a casa. Los niños aún eran pequeños. Fernando tenía 12 años, Cristina 10, los gemelos José y Juan tenían 7, y la más pequeña, Mariana, acababa de cumplir 4 añitos. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo una mujer sin estudios, sin experiencia laboral, iba a mantener a 5 hijos sola? Pero lo hice. Solo Dios sabe cómo, pero lo hice. Empecé a trabajar como limpiadora en 3 casas diferentes, despertándome a las 5 de la mañana cuando el cielo todavía estaba oscuro y el frío helaba la piel. Salía de casa dejando a los niños aún dormidos, con Fernando, el mayor, encargado de despertar a sus hermanos y asegurar que todos desayunaran antes de ir a la escuela. Volvía a casa al final de la tarde con la espalda dolorida, las manos ásperas de tanto fregar el suelo y lavar ropa, pero siempre con una sonrisa en la cara y algo rico para la cena. Aunque fuera solo arroz, frijoles y huevo frito, me aseguraba de sentarme con ellos a la mesa y preguntarles cómo les había ido el día. La casa donde vivíamos era de alquiler, demasiado pequeña para 6 personas, con 2 habitaciones minúsculas que dividíamos como podíamos. Yo dormía con Mariana en la habitación, más pequeña, mientras los 4 mayores se apretujaban en la otra, con literas viejas que crujían con cada movimiento. El salón servía para un poco de todo: lugar de estudio por la tarde, donde la mesa quedaba cubierta de cuadernos y libros, sala de televisión por la noche cuando conseguíamos unos minutos de descanso, e incluso taller de costura los fines de semana, cuando hacía algún que otro trabajillo arreglando ropa a los vecinos para ganar algo de dinero extra. El olor de aquella casa era una mezcla de detergente en polvo, comida casera y moho de las paredes que yo intentaba esconder con desinfectante. No era mucho, pero era nuestro hogar. Fernando siempre fue mi mano derecha. Desde pequeño, entendió que tenía que crecer rápido, asumir responsabilidades que ningún niño de 12 años debería tener. Veía en sus ojos una madurez que me rompía el corazón, pero que también me llenaba de orgullo. Ayudaba a sus hermanos con los deberes, resolvía las peleas entre José y Juan cuando discutían por un juguete o por cualquier tontería infantil, y siempre guardaba la mejor porción de comida para mí, incluso cuando yo insistía en que yo comiera. «Mamá, trabajas todo el día, necesitas alimentarte bien», decía con esa voz firme, empujando el plato hacia mí. Cristina era mi ayudante en la cocina y con Mariana. A los 10 años, ya sabía cocinar arroz mejor que muchos adultos. Peinaba el pelo de su hermanita con cuidado cada mañana, haciéndole unas trencitas que quedaban torcidas, pero llenas de amor. Tenía una dulzura especial, siempre preocupada por si todos estaban bien, si alguien necesitaba algo. Cuando yo llegaba agotada del trabajo,
Era Cristina quien me traía un vaso de agua, quien me masajeaba los hombros con sus manitas pequeñas, quien susurraba despacio que todo iba a salir bien. Los mellizos eran pura energía y travesura. José y Juan eran idénticos en apariencia, pero completamente diferentes en su forma de ser. José era más tranquilo, le gustaba dibujar y pasaba horas garabateando en el reverso de hojas viejas que yo traía del trabajo. Juan era el trasto, siempre haciendo alguna, siempre con la rodilla raspada de tanto correr y caerse. A veces se peleaban feo, rodaban por el suelo empujándose y gritando, pero 5 minutos después estaban abrazados viendo dibujos animados como si nada hubiera pasado. Esa complicidad entre ellos siempre me fascinó. Y estaba Mariana, mi bebé. Apenas recordaba a su padre. Era demasiado pequeña cuando él se fue. Para ella, la familia era aquello. La madre que trabajaba mucho y llegaba cansada, los hermanos que la cuidaban, la casa estrecha pero llena de gente. Tenía la sonrisa más bonita del mundo. 2 dientecitos delanteros un poquito separados, que le daban un encanto especial, y una risa que parecía música. Cuando yo llegaba a casa, corría hacia mí gritando «¡Mamá!» y me abrazaba con tanta fuerza que todos los dolores del día desaparecían en ese instante. Los años fueron pasando así, en una rutina de trabajo pesado y amor intenso. Yo iba a las reuniones escolares siempre que podía, aunque significara perder algunas horas de trabajo y, consecuentemente, algo de dinero. Ver a los cuadernos de ellos con estrellitas doradas y sellos de felicitaciones eran mi mayor recompensa. Fernando siempre sacaba buenas notas. Cristina era la favorita de las profesoras por su dedicación. Los gemelos eran traviesos pero inteligentes. Y Mariana estaba aprendiendo a leer con ese entusiasmo delicioso del niño que descubre el mundo. Las noches de viernes, cuando me sobraba algo de dinero suelto, compraba una Coca-Cola de 2 litros y hacíamos palomitas de maíz en la olla. El olor a maíz reventando invadía la casa entera, y todos se juntaban en la sala para ver el programa de variedades en la vieja televisión que yo había comprado en una tienda de segunda mano. Esos momentos eran mágicos. Nos reíamos juntos, comentábamos las secciones, imitábamos las frases célebres de los presentadores. Era allí, apiñada en el sofá de colorado con mis 5 hijos a mi alrededor, donde sentía que todo el sacrificio valía la pena. Recuerdo especialmente los cumpleaños. Nunca tuve dinero para grandes fiestas, pero hacía lo posible por hacer un pastel casero para cada uno de ellos. Me despertaba de madrugada el día del cumpleaños. Encendía la vieja cocina que a veces fallaba y preparaba la masa con lo que tenía en casa. A veces era un simple bizcocho. Otras veces conseguía hacer uno de chocolate cuando tenía algo de dinero extra. No tenía una cobertura elaborada ni suficientes velas de colores para todos los años, pero tenía amor. Y cuando veía sus ojitos brillar alrededor de aquel humilde pastel, cantando el cumpleaños feliz, desafinados pero contentos, estaba segura de que les estaba dando lo que realmente importaba. Fernando fue el primero en terminar el bachillerato. Recuerdo su graduación, en una escuela pública del barrio, donde conseguí comprar una camisa de vestir usada para que se pusiera. Estaba tan guapo, tan crecido, y cuando llamaron su nombre y subió al escenario para recoger el diploma, las lágrimas resbalaron por mi rostro sin que pudiera controlarlas. Mi chico lo había logrado, incluso con todas las dificultades, incluso teniendo que estudiar a la luz de las velas. Cuando se fue la luz porque yo no había podido pagar la cuenta, él lo había logrado. Aquella noche, me abrazó y me dijo algo que guardaría en el corazón para siempre. Mamá, todo lo que soy, te lo debo a ti. Me enseñaste que no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Poco a poco, todos fueron creciendo. Cristina se graduó 2 años después de Fernando, con honores como la mejor alumna de la promoción. Los gemelos se graduaron juntos, como hacían todo en la vida, y finalmente llegó el turno de Mariana, mi pequeña, de recibir su título. Ver a los 5 con estudios completos era un sueño que apenas me había atrevido a soñar en aquellos primeros años difíciles de viudez y soledad. Había cumplido mi misión como madre, o al menos eso creía. Con el tiempo, empezaron a trabajar y yo pude finalmente reducir un poco la marcha. Ya no necesitaba tener 3 trabajos al mismo tiempo. Mis manos ya no me dolían tanto al final del día. Fernando encontró trabajo en una oficina.
Cristina empezó a trabajar en una tienda. Los gemelos entraron en la construcción, ganando más de lo que yo había ganado en años de limpieza. Y Mariana consiguió un puesto como recepcionista en una clínica. La casa seguía siendo la misma, alquilada, pequeña y vieja, pero ahora teníamos comida abundante en la nevera. El televisor era nuevo, e incluso logramos cambiar algunos muebles. Yo pensaba que la parte difícil había pasado. Con mis 5 hijos graduados y trabajando, imaginé que finalmente podríamos descansar juntos, disfrutar el fruto de tantos años de sacrificio. Pero la vida tiene una manera curiosa de mostrarnos que cada fase trae sus propios desafíos, sus propias penas. Y fue en esa época, cuando todos estaban construyendo sus vidas, que empecé a sentir que algo estaba cambiando, algo que todavía no podía nombrar, pero que estaba allí, latente, como una semilla plantada esperando el momento de germinar. Fernando fue el primero en casarse. Conoció a Patricia en el trabajo, una chica guapa, de una familia con más bienes que la nuestra. Recuerdo el día que él me la trajo a casa para conocerla. Ella entró por la puerta con una sonrisa educada, pero sus ojos recorrieron nuestra sala pequeña, los muebles viejos, las paredes desconchadas, y vi algo pasar por su rostro, una expresión rápida que intentó disimular. «Mucho gusto, señora Elena. Fernando habla tanto de usted», dijo ella, extendiendo una mano de uñas bien cuidadas y piel suave, tan diferente de mis manos callosas de tantos años de trabajo. Hice un café. Puse en la mesa nuestro mejor mantel, aquel que guardaba para ocasiones especiales, y lo serví con las galletas que había comprado en el mercado. Patricia comió una, masticando despacio, y dejó el resto en el plato. Ella hablaba sobre su trabajo, sobre los lugares que conocía, sobre planes para el futuro, y Fernando la miraba con ese brillo en los ojos de quien está enamorado. Yo quería que me cayera bien. De verdad que sí, porque mi hijo la amaba, pero había algo en la forma en que miraba nuestra casa, y a mí, que me dejaba incómoda. La boda fue en una iglesia hermosa del centro, con una decoración que debió haber costado una fortuna. La familia de ella ocupaba un lado entero de la iglesia, gente bien vestida, perfumada, conversando en voz baja sobre asuntos que yo no entendía. De nuestro lado, éramos pocos. Yo, mis otros 4 hijos, algunos primos lejanos y vecinos queridos que me acompañaron durante años. Yo usé un vestido azul que Cristina me ayudó a escoger, zapatos nuevos que apretaban mis pies hinchados, e intenté sonreír durante toda la ceremonia. Pero cuando Fernando dijo sí, cuando besó a Patricia y se convirtió oficialmente en su marido, sentí un nudo en el pecho, como si estuviera perdiendo un pedazo de mí. Después de la boda, Fernando me visitaba menos. Al principio venía todos los fines de semana. Traía a Patricia consigo, y almorzábamos en familia como siempre lo hicimos. Pero con el tiempo, las visitas se fueron espaciando. Él llamaba diciendo que tenía compromisos con la familia de ella, que Patricia había programado un almuerzo con sus padres, que estaban cansados del trabajo y necesitaban descansar. «Mamá, tú lo entiendes, ¿verdad? Necesitamos repartir el tiempo», me decía él al otro lado de la línea, y yo respondía que sí, que lo entendía perfectamente, aun sintiendo un vacío creciendo dentro de mí. Cristina fue la segunda en casarse, con Marcelo, un chico sencillo que trabajaba como mecánico. Él me cayó bien al instante. Tenía una sonrisa amplia, manos grandes y fuertes llenas de grasa bajo las uñas, y una forma humilde de hablar que me recordaba a mi difunto Roberto. «Señora Elena, ha hecho usted un trabajo increíble con esta familia», me dijo él la primera vez que vino a cenar a casa, comiéndose 2 raciones de mi lasaña y pidiendo repetir el postre. Con Marcelo, Cristina parecía realmente feliz, y eso me bastaba. Alquilaron una casa pequeña a 3 manzanas de la mía, y al principio Cristina venía a verme casi todos los días. Tomábamos el café juntas en mi cocina. Ella me contaba su vida de casada, sobre los planes que tenían, y yo le daba consejos basados en mis años de experiencia. Pero entonces Cristina se quedó embarazada, y con el embarazo vinieron las náuseas, el cansancio, y las visitas empezaron a escasear. «Es difícil, mamá», me dijo una de las últimas veces que hablamos largo y tendido, con la barriga ya grande en el 7º mes.
Apenas consigo levantarme de la cama algunos días. Le ofrecí ayuda. Le dije que podía ir a su casa a cocinar, a limpiar, a encargarme de lo que hiciera falta, pero Marcelo fue educado y me dijo que todo estaba bajo control, que su madre también estaba ayudando, que no tenía que preocuparme. Su madre. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Claro que ella tenía derecho a que su suegra también la ayudara. No era yo tan egoísta como para querer exclusividad, pero me dolió darme cuenta de que yo ya no era la primera persona a la que mi hija recurría cuando necesitaba algo. Los gemelos, José y Juan, se casaron con una diferencia de solo 6 meses el uno del otro. José se casó con Fernanda, una profesora dedicada que conoció en un curso técnico que hizo. Juan se casó con Luciana, una mujer fuerte y decidida que trabajaba como gerente de tienda. Las 2 bodas fueron más sencillas. Fiestas en salones alquilados con parrillada y cerveza, música alta y mucho baile. Me divertí aquellos días. Bailé con mis hijos. Lloré de emoción. Sentí que todavía éramos una familia unida, pero, al igual que sucedió con Fernando y Cristina, justo después de las bodas, las cosas comenzaron a cambiar. José y Fernanda se mudaron a un barrio más distante, donde lograron alquilar una casa más grande por un buen precio. La distancia hacía que las visitas fueran aún más raras. Juan y Luciana se quedaron más cerca. Pero Luciana tenía una personalidad fuerte, siempre llena de opiniones sobre todo, y yo sentía que mi presencia la incomodaba de alguna manera que no lograba comprender. Y luego estaba Mariana, mi hija menor, mi bebé. Ella era novia de Rodrigo hacía 3 años cuando finalmente anunciaron su compromiso. Rodrigo trabajaba en una empresa grande, ganaba bien, usaba traje todos los días y hablaba de inversiones y acciones como si fuera la cosa más natural del mundo. Era educado conmigo, siempre me saludaba con un beso en la mejilla, pero había una distancia en él, una formalidad que me dejaba sin saber cómo actuar. La boda de Mariana fue la más elaborada de todas. Patricia, que ya estaba casada con Fernando hacía algunos años, ayudó a organizarlo todo. Eligió el buffet, la decoración, incluso opinó sobre el vestido de la novia. Mariana estaba radiante, pero yo apenas la veía durante los preparativos. Siempre andaba corriendo de un lado para otro, siempre con algún compromiso, siempre demasiado ocupada para sentarse y hablar conmigo como lo hacíamos antes. El día de su boda, cuando la vi entrar en la iglesia con aquel vestido blanco deslumbrante, el velo cayendo por su espalda, la música sonando suavemente, mi corazón se llenó de una mezcla de alegría y tristeza que era casi insoportable. Mi niña pequeña, a la que acuné en mis brazos tantas noches, a la que peiné que le peinaba cada mañana, se estaba convirtiendo en la esposa de otro hombre. Estaba preciosa, feliz, perfecta, pero cuando pasó junto a mí en la entrada de la iglesia, nuestros ojos se cruzaron solo por un segundo, antes de que mirara hacia adelante, hacia Rodrigo, que la esperaba en el altar. Después de que todos se casaron, la casa se quedó demasiado vacía. Ahora solo estaba yo, sola en esa casa pequeña que había resultado apretada para 6 personas y que ahora parecía enorme para una sola. El silencio era ensordecedor. Ya no había ruido de niños peleando, ya no había griterío a la hora del baño, ya no había portazos de madrugada cuando alguien llegaba tarde. Solo quedábamos yo y mis recuerdos. Intentaba mantener contacto con todos, llamaba toda la semana a cada uno. Preguntaba cómo estaban, si necesitaban algo. A veces contestaban animados. Otras veces notaba prisa en su voz, como si mi llamada fuese una interrupción inoportuna. «Mamá, estoy en medio de una reunión. ¿Te puedo llamar luego?», decía Fernando. «Mamá, ahora no puedo. Estoy cocinando y el bebé está llorando», respondía Cristina. «Mamá, estoy en el tráfico. Hablamos mañana», decía José. Y el mañana, a menudo, no llegaba. Los domingos, preparaba el almuerzo esperando que alguien apareciera. Cocinaba la comida que más les gustaba de pequeños: el pollo asado de Fernando, el stroganoff de Cristina, el cocido que adoraban los mellizos, el arroz con leche que era el postre favorito de Mariana. Ponía la mesa, colocaba las sillas, llamaba para avisar que el almuerzo estaba listo. Al principio algunos venían, pero con el paso de los meses, las excusas se fueron multiplicando. Que si había barbacoa en casa del suegro,
que si tenían un paseo programado, que si estaban cansados del trabajo de la semana. Empecé a pasar los domingos sola, mirando esa mesa abundante que había preparado con tanto cariño, comiendo en silencio y guardando las sobras en tuppers en el frigorífico. La comida duraba la semana entera, y yo iba recalentando las sobras. Cada bocado me recordaba que lo había hecho, esperando a mis hijos, esperando risas, conversaciones y el agradable alboroto de una familia reunida. Hubo un domingo específico que me marcó. Era el cumpleaños de Roberto, mi difunto marido, el padre de todos ellos. Habían pasado 27 años desde que se fue, y cada año en esa fecha yo me empeñaba en reunir a la familia, en recordarle juntos, en honrar la memoria del hombre que nos dio aquellos 5 hijos maravillosos. Llamé a todos durante la semana, les avisé de la fecha y les pedí que vinieran. Preparé su almuerzo, favorito, puse flores frescas en la mesa e incluso traje fotos antiguas para verlas juntos. Llegué a poner 6 sitios en la mesa, como si él estuviera allí con nosotros en espíritu. Llegó el mediodía, pasó la 1 de la tarde y nadie apareció. Fernando llamó diciendo que Patricia no se encontraba bien. Cristina mandó un mensaje avisando que el bebé tenía fiebre. Los mellizos simplemente no dieron señales de vida. Y Mariana, mi hija menor, envió un mensaje rápido. Lo siento, mamá, me olvidó por completo. Rodrigo ya había comprado entradas para el cine. Me senté sola en aquella mesa, mirando los 6 platos vacíos, la comida enfriándose y las fotos de Roberto esparcidas. Y por primera vez en todos aquellos años de lucha y sacrificio, me permití llorar de verdad. No fue un llanto silencioso y contenido. Fue un sollozo profundo que venía del fondo del alma, un llanto de quien se estaba dando cuenta de que algo estaba cambiando, que el amor que yo había dedicado, incondicionalmente durante décadas, tal vez ya no era correspondido de la misma manera. Los meses fueron pasando, y yo intentaba convencerme de que era normal, que los hijos crecen y siguen con sus vidas, que no podía esperar que estuvieran pegados a mí para siempre, pero en el fondo de mi corazón había una creciente inquietud, una sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo más allá del simple distanciamiento natural de la vida adulta. Pequeños acontecimientos empezaron a acumularse, detalles que por sí solos parecían insignificantes, pero que juntos formaban un panorama que yo no quería ver. La primera vez que sentí que algo andaba realmente mal fue en el 60º cumpleaños de una querida vecina, doña Marta, que vivía en la misma calle hacía décadas. Ella organizó una fiesta sencilla en el patio de su casa, invitó a las amigas del barrio, y yo fui con gusto, feliz de salir un poco de aquella casa vacía y silenciosa. Estaba charlando con las otras señoras, bebiendo refresco y comiendo tarta, cuando el tema inevitablemente recayó sobre los hijos y los nietos. Mis hijos vienen a visitarme todos los fines de semana, decía doña Marta con orgullo, con los ojos brillantes. El domingo pasado estuvieron todos aquí, hicimos un almuerzo maravilloso. Otra vecina, doña Celia, complementó. Pues sí, mi hija vive lejos, pero me llama todos los días, para saber cómo estoy. Y doña Beatriz, viuda como yo, contó que sus hijos se empeñaban en llevarla a pasear, a conocer lugares nuevos, para que no se quedara sola en casa, rumiando el pasado. ¿Y usted, Elena? ¿Cómo están sus chicos?, me preguntó doña Marta, y todas se giraron hacia mí esperando mi respuesta. Sentí que la garganta se me cerraba, las palabras se me atascaron en la boca. ¿Qué iba a decir? Que no veía a mis hijos hacía semanas, que las llamadas se habían vuelto cada vez más cortas y espaciadas, que me sentía olvidada por la misma familia a la que le había dedicado todo de mí para criar. Están bien, todos están trabajando mucho, cada uno cuidando de su familia, respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ya sabe cómo es. La vida es ajetreada. Todo el mundo está ocupado. Las señoras asintieron con la cabeza, comprensivas, pero vi en sus ojos algo que me dolió más que cualquier palabra. Lástima. Sentían lástima por mí, y eso era insoportable. Volví a casa aquella noche con el corazón apesadumbrado. Me acosté en mi cama, la misma cama que había compartido con la pequeña Mariana durante tantos años, y me quedé mirando al techo,
repasando en mi mente cada momento de mi vida como madre. ¿Dónde había fallado? ¿Qué había hecho yo mal para merecer este abandono silencioso? Porque eso era lo que estaba pasando. Ya no podía negarlo más. Mis hijos me estaban abandonando, poco a poco, con delicadeza, pero lo estaban haciendo. Las semanas siguientes trajeron más señales. Cristina tuvo su segundo bebé, una niña preciosa a la que llamaron Sofía. Me enteré del parto por un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp, una foto de la recién nacida con el pie de foto. Llegó Sofía, todos sanos, gracias a Dios. Ninguna llamada personal, ninguna invitación para ir al hospital a conocer a mi nieta, solo aquel mensaje frío en un grupo donde todos mandaban felicitaciones con emojis de corazón. Esperé unos días, pensando que Cristina me llamaría cuando estuviera más descansada, cuando se hubiera instalado en casa con el bebé. Pero la llamada no llegó. Fui yo la que llamó, después de esperar una semana entera, contestó Marcelo. Su voz sonaba cansada. Diga, señora Elena. Hola, Marcelo. Me gustaría ir a conocer a mi nieta, ver cómo está Cristina, llevaros algo de comida para ayudaros, dije, intentando sonar casual, como si no estuviera desesperada por esa invitación. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio incómodo que duró unos segundos de más. Mire, señora. Elena, es que está todo un poco ajetreado por aquí, ¿sabe? Cristina se está adaptando con 2 bebés. La casa es un caos, y aún no estamos recibiendo visitas. Pero en cuanto las cosas se calmen, le avisaremos. ¿De acuerdo? Pero la madre de él ya había ido. Yo estaba segura. No porque alguien me lo hubiera contado, sino porque conocía a mi hija. Sabía que la suegra ya debía haber pasado por allí, haber ayudado, sostenido a la bebé, haber hecho todo lo que a mí se me estaba impidiendo hacer. Colgué el teléfono con la sensación de haber recibido una bofetada. Mi propia hija, a la que crié, a la que cuidé cuando era bebé, no quería mi ayuda ahora que tenía a su propia hija. El dolor era físico, como si alguien estuviera apretando mi pecho con fuerza, quitándome todo el aire de mis pulmones. Me senté en la cocina vacía, mirando las ollas viejas donde había preparado miles de comidas para esa familia, y me pregunté si todo aquello había sido en vano. Fernando también empezó a dar señales extrañas. En una de las raras veces que contestó mis llamadas, mencionó que había recibido un ascenso en el trabajo, que ahora era jefe de departamento, que estaba ganando mucho mejor. Me puse tan feliz por él, tan orgullosa. ¡Qué maravilla, hijo! Te lo mereces. Siempre has sido tan dedicado. Tenemos que celebrarlo. Puedo hacer aquella cena que tanto te gusta, dije, ya pensando en el menú, en la mesa bien puesta, en la alegría de tener a mi hijo en casa festejando. Ah, mamá, ya lo celebramos aquí en casa. Patricia preparó una cena para sus padres. Estuvo muy bien, respondió él, y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había celebrado un logro tan importante y ni siquiera había pensado en incluirme. Ni una invitación, ni una consideración. Había sido excluida del momento de orgullo de mi propio hijo. Los gemelos también estaban distantes. José me llamaba a veces, conversaciones rápidas donde parecía estar haciéndolo por obligación, no por gusto. Fernanda se quedó embarazada, y cuando me enteré por él, semanas después de que ya lo supieran todos, me di cuenta de que yo era la última en ser informada sobre las novedades de la familia. Juan simplemente dejó de contestar mis llamadas. Cuando yo insistía, me mandaba un mensaje diciendo que estaba ocupado, que me llamaría después, pero el después nunca llegaba. Hubo un día en que resolví ir a casa de Juan sin avisar. Tomé el autobús. Me bajé en la parada, cerca de su casa. Caminé esas 3 manzanas con las piernas adoloridas, pero el corazón lleno de esperanza de ver a mi hijo, de hablar con él en persona, de entender lo que estaba pasando. Llamé a la puerta. Esperé. Oí ruido dentro de la casa, voces, pasos. Llamé de nuevo. Silencio. Sabía que había alguien en casa. Estaba segura. Pero nadie vino a abrir. Me quedé allí parada frente de aquella puerta cerrada, sintiendo la humillación quemarme el rostro. Mi propio hijo se estaba escondiendo de mí dentro de su propia casa. Regresé a la parada de autobús con lágrimas corriéndome por la cara, sin importarme si alguien me veía, sin importarme nada más. En el autobús lleno,
Apretujada entre extraños que seguían con sus vidas ajenos al dolor que yo llevaba, me quedé pensando en cómo había llegado a ese punto. Y Mariana, mi niña querida, estaba cada vez más inaccesible. Rodrigo también había sido ascendido. Ganaba muy bien y se habían mudado a un piso en un barrio acomodado de la ciudad. La última vez que logré hablar con ella, le mencioné que me gustaría conocer el piso nuevo. Ay, mamá, tan pronto como terminemos de decorarlo todo, te llamo para que vengas a verlo, ¿vale? Dijo ella con esa voz dulce que siempre tuvo, pero yo noté la falta de sinceridad, la promesa vacía que probablemente nunca se cumpliría. Las facturas empezaron a ser difíciles de pagar. Yo me había jubilado, pero la pensión era mínima. Apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, la luz, el agua y el gas. Empecé a ahorrar en todo, comprando solo lo esencial, a veces saltándome comidas para que el dinero cundiera más. Adelgacé. Mi ropa se me quedaba holgada en el cuerpo, pero no tenía dinero para comprar nueva. Los dolores de espalda, herencia de tantos años de trabajo duro, empeoraron. Pero no iba al médico, porque no podía pagar los medicamentos que seguramente me recetarían. Pensé en pedir ayuda a mis hijos. Todos estaban ganando bien ahora. Todos. Tenían la capacidad de darme una ayuda económica, aunque fuera pequeña. Pero mi orgullo no me lo permitía. Había criado a 5 hijos yo sola. Había trabajado hasta los huesos para que nunca les faltara nada. ¿E iba yo ahora a pedir dinero? ¿Iba a rebajarme a eso? Prefería pasar necesidad en silencio que darles ese gusto, que mostrarles que los necesitaba después de que ellos hubieran dejado tan claro que ya no me necesitaban a mí. Pero la situación empeoró cuando el dueño, el casero, avisó que iba a aumentar el alquiler. Un aumento absurdo que yo no tenía cómo pagar. Intenté negociar. Expliqué que era jubilada, que vivía allí desde hacía décadas, que no tenía a dónde ir. Él fue irreductible. Si no podía pagar, que buscara otro sitio. Me desesperé. ¿A dónde iría? ¿Con qué dinero iba a mudarme? ¿Cómo iba a alquilar otro lugar si apenas podía pagar donde estaba? Fue entonces cuando me armé de valor y llamé a Fernando, mi hijo mayor, siempre tan responsable. Seguro me ayudaría. Le expliqué la situación, la voz temblándole por la vergüenza y la necesidad. Él escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, hubo una pausa larga. Mamá, déjame hablar con Patricia y con los demás. A ver qué podemos hacer, ¿vale? Pero la forma en que lo dijo, el tono de voz, me hizo sentir que yo era un problema a resolver, no una madre pidiendo ayuda a los hijos que había criado. Colgué el teléfono y me derrumbé. Lloré como no lloraba desde el día que Roberto murió, con sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo delgado y cansado. Allí, sentada en el suelo frío de la cocina, apoyada en el viejo armario, me di cuenta de que había perdido más que la casa. Había perdido a mi familia, mi identidad como madre, mi lugar en el mundo. Los hijos por los que yo había vivido ya no me querían cerca. Pasaron 3 días desde que llamé a Fernando pidiendo ayuda, y nada, ni una llamada de vuelta, ni un mensaje, ni una señal de que hubiera hablado con sus hermanos sobre mi situación. Intentaba mantenerme ocupada, limpiando la casa que ya estaba limpia, organizando armarios que ya estaban ordenados, cualquier cosa para no pensar en la angustia que me consumía por dentro. El plazo que el casero me había dado estaba terminando, y yo no sabía qué hacer, a dónde ir, cómo resolver aquello sola. Fue un jueves por la mañana cuando sonó mi teléfono. Era Fernando. Mi corazón dio un brinco de esperanza. «Diga, hijo», contesté, intentando ocultar la desesperación en la voz. «Hola, mamá. Mira, hablé con todos aquí, con Patricia, con mis hermanos, y hemos llegado a una solución para tu problema», dijo él, con la voz extrañamente formal, como si estuviera en una reunión de negocios. «Iremos allí esta tarde, a las 3, todos nosotros. Tienes que estar en casa». ¿Todos? ¿Mis 5 hijos vendrían a visitarme al mismo tiempo? Eso no pasaba desde hacía meses, quizás más de un año. Mi corazón se llenó de una esperanza tímida. Quizás me habían echado de menos. Quizás venían a ofrecerme ayuda de verdad. Quizás la familia se iba a reunir de nuevo. «Claro, hijo, estoy en casa. Voy a hacer un café. Prepararé algo para que coman», dije, pensando ya en lo que podía hacer con lo poco que tenía en la despensa. «No tienes que hacer nada, mamá.
Solo necesitamos hablar, respondió él, y algo en su tono me heló la espalda, pero no quise pensar en ello. No quise estropear ese momento de expectación. Colgué el teléfono y empecé a ordenar la casa frenéticamente. Barrí, fregué el suelo, organicé los cojines del sofá, limpié hasta los rincones que nadie vería, me duché, me puse mi ropa menos vieja, me peiné el pelo con cuidado. Quería estar presentable para mis hijos, quería que vieran que aún tenía dignidad, incluso con todas las dificultades. A las 3 en punto, sonó el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Abrí la puerta y allí estaban. Los 5. Fernando delante, con su traje de trabajo y una expresión seria que no podía descifrar. Cristina detrás de él, evitando mi mirada. Los gemelos, José y Juan, con los brazos cruzados y los rostros cerrados. Y Mariana, mi pequeña, que ni siquiera sonrió al verme. Entren, entren. Qué alegría tenerlos aquí, todos juntos, dije, abriendo espacio para que pasaran. Entraron en fila, silenciosos, y se sentaron en el salón como si fueran extraños visitando una casa desconocida. Nadie me abrazó, nadie me besó en la mejilla, nadie preguntó cómo estaba. El aire era pesado, denso, cargado de algo que aún no podía nombrar, pero que me asustaba profundamente. ¿Quieren un café? ¿Agua? ¿Puedo preparar algo rápido?, ofrecí nerviosa, con mis manos temblando ligeramente. No hace falta, mamá. Siéntate ahí, por favor. Tenemos que hablar contigo, dijo Fernando, señalando el sillón viejo que siempre había sido mío. Me senté despacio, sintiendo mis piernas temblorosas, mis ojos yendo de un hijo a otro, tratando de entender qué estaba pasando. Fernando respiró hondo, intercambió miradas con sus hermanos y comenzó a hablar. Mamá, hemos conversado bastante estos últimos días, sobre tu situación, sobre el problema con el alquiler, sobre todo, y hemos llegado a una conclusión. Mi corazón se disparó. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado, y entonces soltó. Hemos decidido que lo mejor para ti es ir a vivir a un lugar donde haya gente que te cuide, donde no tengas que preocuparte por las facturas, la comida, ni nada de eso. No lo entendí de inmediato. Mi mente intentaba procesar esas palabras, darles sentido. ¿Un lugar? ¿Qué lugar? ¿Ustedes encontraron una casa para que yo la alquile? ¿A un precio mejor?, pregunté confusa, todavía aferrada a aquella esperanza tonta. Cristina soltó una risita nerviosa y miró hacia abajo. José se movió en el móvil, evitando mi mirada. João se aclaró la garganta, incómodo. Y Mariana, mi Mariana, tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. No, mamá, hemos conseguido una plaza para ti en una residencia de ancianos. Es un lugar muy bueno. Tiene enfermeras, hay actividades, hay otras personas de tu edad. Continuó Fernando, y cada palabra era como una puñalada en mi pecho. Una residencia de ancianos, un asilo. Me estaban enviando a un asilo. No, espera. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Ustedes están bromeando conmigo?, dije, forzando una risa que salió extraña, rota. No estamos bromeando. Mamá, es la mejor solución para todos. Estará bien cuidada, no pasará por dificultades financieras, y podremos visitarte siempre que queramos, dijo Fernando. Pero yo apenas escuchaba ya sus palabras. Mi cabeza daba vueltas, mi estómago estaba revuelto, mi visión comenzaba a nublarse por las lágrimas. Pero yo no quiero ir a una residencia. Quiero quedarme en mi casa. Puedo volver a trabajar, puedo hacer limpieza, cualquier cosa. No necesito ir a una residencia. Mi voz salió alta, casi un grito, el pánico apoderándose de mí. Fernando suspiró, como si estuviera tratando con una niña terca. Mamá, tienes 62 años, la espalda destrozada de tanto trabajar. Ya no puedes soportar el trabajo pesado, y esta casa no es tuya. El dueño quiere que te vayas. No tienes a dónde ir. Sí que tengo. Puedo ir a vivir con uno de vosotros. No ocupo espacio. No doy problemas. Puedo ayudar con los niños, con la casa. Mi voz falló. Las lágrimas corrían ahora libremente por mi rostro. Cristina finalmente habló.
con la voz baja pero firme. Mamá, tengo 2 hijos pequeños. La casa es pequeña. Marcelo trabaja mucho y necesita tranquilidad cuando llega a casa. No hay espacio para nadie más. ¿Y tú, Fernando? Tienes una casa grande, solo tú y Patricia. Puedo quedarme en un rincón. Ni siquiera se darán cuenta de que estoy allí. Rogué. Y la palabra rogar no es una exageración, porque era exactamente lo que estaba haciendo. Suplicando a mis propios hijos que no me abandonaran. Fernando evitó mi mirada. Patricia no se siente cómoda con la idea, mamá. Y tengo que respetar a mi esposa, Patricia, aquella mujer que miró mi casa con desdén el primer día que la conocí. Ahora decidía si podía o no vivir con mi propio hijo. ¿Y José? ¿Juan? ¿Mariana? Mi voz salió como un susurro desesperado, mirando a cada uno de ellos, buscando en los ojos de alguien una señal de compasión, de amor, cualquier cosa. José habló sin levantar los ojos del móvil. Mamá, apenas podemos pagar nuestras propias cuentas. No podemos mantener a una persona más. Juan se limitó a negar con la cabeza, todavía sin valor para mirarme a los ojos. Y Mariana, mi pequeña, dijo con la voz temblorosa: Mamá, el piso es pequeño. Y Rodrigo, él cree que no es buena idea. Sentí como si el suelo hubiese desaparecido bajo mis pies. Estaba cayendo en un abismo sin fin. Y mis propios hijos, aquellos que llevé en mi vientre, a los que amamanté, que crié con tanto amor y sacrificio, me estaban empujando hacia aquella caída. No pueden hacerme esto, susurré, con la voz rota. Les dediqué mi vida entera. Trabajé hasta la extenuación. Pasé hambre para que ustedes comieran. Me vestí con harapos para que tuvieran buena ropa. Fui madre y padre a la vez. ¿Y ahora me lo pagan así? Fernando se levantó, y los otros lo siguieron, como si aquello fuera una señal convenida. Mamá, ya lo hemos decidido. Ya pagamos el primer mes de la residencia de ancianos, ya lo arreglamos todo. Mañana por la mañana vendremos a buscarte. Puedes separar tus cosas, solo lo esencial, porque la habitación de allí es pequeña, dijo, caminando hacia la puerta. ¡No!, grité, levantándome del sillón, con mis piernas a punto de ceder. No pueden obligarme. No iré. Cristina se acercó a mí, sujetando mi brazo con más fuerza de la necesaria. Mamá, deja de hacer drama. Deberías estar agradecida de que hayamos encontrado una solución. Mucha gente en tu situación se queda tirada en la calle. Al menos tendrás un techo, comida, cuidados. Deja de ser ingrata. Ingrata. Mi propia hija me llamó ingrata. Aquella palabra resonó en mi cabeza, destruyendo cualquier atisbo de esperanza que todavía pudiera albergar. Salieron, uno por uno, dejándome sola allí en la sala. Fernando fue el último. Se detuvo en la puerta y dijo sin volverse: Mañana a las 9 de la mañana estaremos aquí. Está lista. Y cerró la puerta tras de sí. El sonido del portazo, resonando por la casa vacía como un disparo, me desplomé en el suelo, mi cuerpo convulsionando entre sollozos. Violentos. Lloré como nunca había llorado en la vida, ni cuando murió Roberto, ni en los días más difíciles de pobreza y soledad, porque este dolor era diferente. Este dolor venía de la traición de quien más amaba en el mundo, del rechazo de quien estaba segura de que siempre me amaría de vuelta. Mis hijos ya no me querían. Me había convertido en una carga, un problema a resolver, una obligación incómoda. Me quedé allí en el suelo durante horas, hasta que la luz del día se transformó en crepúsculo y luego en noche. El frío del suelo penetraba mis huesos, pero no tenía fuerzas para levantarme, para ir a la habitación, para hacer cualquier cosa. Mi mente repetía en bucle las palabras de ellos, las expresiones en sus rostros, la frialdad con la que habían decidido mi destino sin siquiera consultarme, sin siquiera considerar mis sentimientos. Cuando finalmente conseguí levantarme, ya era madrugada. Miré alrededor de mi casa, aquella casa pequeña y vieja que había sido nuestro hogar durante tantos años. Las paredes conocían cada risa, cada lágrima, cada historia de aquella familia. Y ahora sería arrancada de allí, arrojada a un lugar lleno de extraños, abandonada por los propios hijos que un día prometieron cuidar de mí cuando yo envejeciera. La realidad cayó sobre mí con toda su fuerza. Mañana por la mañana, mi vida tal como la conocía, terminaría, y no había nada, absolutamente nada,
¿Qué pudiera hacer para impedirlo? No dormí aquella noche. Me quedé sentada en la cama, mirando las paredes de mi habitación, los muebles viejos que me habían acompañado durante décadas, las pocas fotos que aún quedaban colgadas. Una foto de todos nosotros juntos, cuando todavía éramos una familia de verdad. Fernando con sus 12 años, Cristina con 10, los gemelos aún pequeños, y Mariana, mi bebé, en mi regazo con aquella sonrisa desdentada. Yo también estaba sonriendo en aquella foto, una sonrisa genuina de quien creía que el amor era suficiente para superar cualquier cosa. A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzó a clarear, me levanté y empecé a separar mis cosas. Fernando me había dicho que llevara solo lo esencial, como si mi vida entera pudiera caber en una maleta pequeña. Tomé algo de ropa, el cepillo de pelo que era de mi madre, el rosario que Roberto me regaló en nuestra boda, las pocas fotos que aún conservaba. Miré los demás objetos esparcidos por la casa y me di cuenta de que nada de aquello importaba ya. Eran solo cosas, recuerdos materiales de una vida que estaba llegando a su fin. Me duché, me puse mi mejor ropa, la que guardaba para ocasiones especiales. Si iban a llevarme a un asilo como una condenada, al menos iría con dignidad. Me peiné mi cabello canoso, me puse un pintalabios viejo que tenía en el cajón. Miré mi reflejo en el espejo roto del baño. La mujer, que me devolvía la mirada, era una extraña. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras moradas, su piel pálida y marcada por las arrugas de 62 años de vida. Pero aún había algo allí, una fuerza que yo no sabía que existía, una determinación que provenía de algún lugar profundo dentro de mí. A las 9 en punto, como lo había prometido, el timbre sonó. Abrí la puerta, y allí estaba Fernando. Solo esta vez. Los demás no tuvieron valor ni para venir a buscarme, ni para afrontar lo que estaban haciendo. ¿Estás lista?, preguntó él, sin encontrar mis ojos, con la voz monótona. Tomé mi pequeña maleta, le di una última mirada a la casa que había sido mi hogar, y salí sin decir una palabra. Su coche era nuevo, olía a cuero y aire acondicionado, tan diferente de los autobuses abarrotados que yo tomaba todos los días para ir a trabajar, de los trayectos a pie que hacía para ahorrarme el billete. Me senté en el asiento trasero, como una pasajera cualquiera, y Fernando condujo en silencio. Intenté mirar por la ventanilla, ver pasar la ciudad, pero mis lágrimas lo empañaban todo, transformando las calles en borrones de color. El asilo estaba en la periferia de la ciudad, un edificio gris de 3 pisos con rejas en las ventanas. Tenía un jardín en la parte delantera con algunas flores marchitas y bancos de madera donde algunos ancianos se sentaban, mirando a la nada con expresiones vacías. Fernando aparcó, tomó mi maleta y entramos por la puerta principal. El olor me golpeó inmediatamente, desinfectante mezclado con orina y comida recalentada, un olor a abandono y tristeza que parecía impregnar las paredes. Una mujer con bata blanca nos recibió con una sonrisa profesional y falsa. «Usted debe ser doña Elena. Bienvenida. Aquí estará muy bien cuidada. Puede estar segura». Me hablaba como si yo fuera una niña, con ese tono exagerado que usa la gente cuando cree que no entiendes bien las cosas. Fernando firmó algunos papeles, entregó un sobre que imagino contenía el pago, y la mujer me llevó por los pasillos del edificio. Mi habitación era minúscula, con 2 camas individuales, un armario compartido y una ventana pequeña que daba al muro gris del vecino. Yo dividía aquel espacio con otra señora, doña Alcira, que estaba acostada en la cama, mirando al techo, murmurando cosas que yo no lograba entender. «Puede guardar sus cosas ahí», dijo la mujer señalando la mitad del armario. «El almuerzo es al mediodía, la cena a las 6. Tenemos actividades los martes y jueves. Cualquier duda, solo tiene que llamar». Y se fue, dejándome allí con mi maleta y mi desesperación. Fernando se había marchado sin despedirse. Ni un abrazo, ni un beso, ni una disculpa. Me senté en la cama, los muelles crujiendo bajo mi peso, y miré alrededor de aquel lugar que ahora sería mi casa. Las paredes eran blancas y sucias, con manchas de humedad en las esquinas. La ventana tenía barrotes. Estaba atrapada, allí, abandonada, olvidada. Los primeros días fueron los peores. Apenas lograba comer.
la comida insípida que tragaba por la garganta más por necesidad de sobrevivir que por voluntad. Pasé horas acostada en la cama, mirando al techo, escuchando los sonidos del asilo, pasos arrastrados en los pasillos, gemidos de dolor provenientes de otros cuartos, el ruido constante del televisor en la sala común, donde los ancianos veían programas sin prestar atención. Nadie me visitó. Ni Fernando, ni Cristina, ni los gemelos, ni Mariana. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesita de noche, sin una llamada, sin un mensaje. Era como si hubiera dejado de existir para ellos en el momento en que me fui de aquella casa. El dolor del rechazo era constante. Una herida abierta que no cicatrizaba, que dolía más con cada día que pasaba sin noticias de mis hijos. Pero fue una tarde de martes, 3 semanas después de haber llegado allí, cuando algo cambió dentro de mí. Estaba sentada, en el jardín, mirando las flores marchitas, cuando otra residente se sentó a mi lado. Era doña Teresa, una señora de cabellos completamente blancos y ojos azules que aún brillaban con vida. «Nos parecemos», dijo ella de repente. «¿Cómo?», pregunté confundida. «Tenemos la misma historia, hijos que nos dejaron aquí y se olvidaron de que existimos». Empezamos a conversar, y por primera vez en semanas sentí que alguien me entendía de verdad. Doña Teresa tenía 4 hijos, todos exitosos, todos demasiado ocupados para cuidar de la madre que se había vuelto vieja e inconveniente. Llevaba 2 años en la residencia, y los primeros meses había sido igual que yo, devastada, destrozada, sin ganas de vivir. Pero entonces algo había cambiado. Me di cuenta de que seguir esperándolos, llorando por ellos, solo me estaba destruyendo más. Ellos tomaron su decisión. Ahora yo tenía que tomar la mía. Sus palabras resonaron dentro de mí durante los días siguientes. Ellos tomaron su decisión. Ahora yo tenía que tomar la mía. Empecé a reflexionar sobre todo, sobre mi vida entera dedicada a mis hijos, sobre los sacrificios que hice creyendo que ellos harían lo mismo por mí cuando llegara mi momento. Me di cuenta de que había cometido un error fundamental. Me había anulado completamente en función de ellos. Me había olvidado de vivir mi propia vida, de tener mis propios sueños, de ser Elena antes de ser madre. Empecé a participar en las actividades de la residencia de 1900. Ancianos, pintura los martes, música los jueves, paseos por el jardín por la mañana. Conocí a otras personas, otras historias de abandono y dolor, pero también historias de nuevos comienzos y descubrimientos. Doña Pilar había aprendido a tocar la guitarra a los 70 años. Don Arturo escribía poesías que nos hacían llorar y reír al mismo tiempo. Doña Carmen organizaba representaciones teatrales donde todos participaban, creando momentos de alegría genuina incluso dentro de aquellas paredes grises. Había pasado 62 años creyendo que mi valor residía en ser madre, en cuidar de los demás, en sacrificarme. Y ahora, por primera vez, estaba aprendiendo que yo tenía valor por ser simplemente yo misma, que merecía ser amada, no por lo que hacía por los demás, sino por lo que era. Que mi vida no había terminado cuando mis hijos me abandonaron, sino que solo había tomado un rumbo diferente. 6 meses después de haber llegado a la residencia, recibí una llamada. Era Mariana. «Mamá». Su voz estaba temblorosa, cargada de culpa. Mi corazón se aceleró. Todas las emociones regresaron de golpe. «Hola, Mariana», respondí, intentando mantener la voz firme. «Mamá, yo estaba pensando en ir a visitarte. Si quieres, claro. Si aceptas verme después de todo». Me quedé en silencio por unos segundos, procesando aquello. Mi bebé, que me había abandonado junto con los otros, ahora quería volver. Parte de mí gritaba que dijera que sí, que perdonara al instante, que la abrazara y fingiera que nada había pasado. Pero una parte nueva de mí, esa Elena que estaba aprendiendo a existir por su propia cuenta, dudó. «Mariana, puedes venir a visitarme, sí, pero no porque yo te necesite para ser feliz, no porque yo vaya a quedarme aquí esperando a que tú y tus hermanos finalmente perciban el valor que tengo. Puedes venir porque yo elijo recibirte, porque todavía te amo, pero también porque he aprendido que mi amor propio es lo primero ahora». Las palabras salieron firmes, sorprendiéndome a mí misma. Hubo silencio al otro lado de la línea, y luego un sollozo. «Me merezco esto, mamá. Te hicimos algo horrible. Sé que no hay excusa,
Pero quiero intentar arreglarlo. No sé si se puede arreglar, Mariana. No sé si las cosas pueden volver a ser como antes, pero estoy dispuesta a hablar, a escuchar lo que tienes que decir. Es un comienzo. Mariana vino a visitarme el domingo siguiente. Trajo flores. Y cuando me vio, empezó a llorar. Me abrazó con fuerza, pidiendo disculpas una y otra vez. Conversamos durante horas. Ella me explicó cómo Rodrigo había influido en su decisión, cómo había sido cobarde, cómo se arrepentía todos los días. Lo escuché todo y, al final, le dije la verdad. Te perdono, Mariana. Pero no lo olvido. Y las cosas nunca volverán a ser como antes. Tendrás que ganarte mi confianza de nuevo, paso a paso. Los demás no vinieron. Fernando, Cristina, José y Juan siguieron con sus vidas, como si yo no existiera. ¿Y sabes una cosa? Aprendí a vivir con eso. Aprendí que no puedo controlar las decisiones de los demás, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante ellas. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es quien elige quedarse a tu lado, quien te valora, quien te ama de verdad. Hoy, un año después de haber llegado aquí, puedo decir que encontré una paz que nunca tuve antes. Tengo a mis amigos de la residencia, tengo mis actividades, tengo visitas ocasionales de Mariana, que está intentando reconstruir nuestra relación. No es la vida que imaginé para mí, no es el final feliz de los cuentos de hadas, pero es real, es honesta y es mía. Para ti que me estás escuchando, quiero dejar un mensaje. Tu valor no depende de cuánto te sacrifiques por los demás. No necesitas anularte para ser amado. Y si aquellos a los que amas te abandonan, no dejas de tener valor. Aprendes, creces, sigues adelante. La vida continúa, incluso cuando parece que todo ha terminado. Y a veces, en los lugares más improbables, uno encuentra mejores versiones de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían. Esta es mi historia, y si puede ayudar a una persona a no cometer los mismos errores que yo, a valorarse a sí misma por encima de todo, entonces habrá valido la pena compartir cada segundo de este dolor.